Hola amigos, bienvenidos a la Noche del Alquimista. Hoy es mi deseo hablaros de un tema cautivador, un tema que desde muy pequeño despertó en mí gran curiosidad e hizo plantearme ciertas preguntas, tales como ¿por qué somos como somos? ¿De dónde proviene nuestra cultura? ¿Nuestras tradiciones? ¿Cuándo surgen estas y cómo lo hacen? ¿Cómo afectan a la sociedad de su tiempo pasado y de nuestro tiempo presente? Entre otras muchas. Sin duda, era yo aún muy pequeño para dar respuesta a tales cuestiones. Sin embargo, recuerdo que pasé gran parte de mi niñez y de mi infancia buscándolas. Aún sigo haciéndolo, pero sobre todo buscando los increíbles tesoros que la historia entierra a lo largo de los años. Mi deseo era encontrarlos y preguntarles directamente, hallar en ellos las respuestas. Quería ser arqueólogo, y de eso deseo hablaros hoy, de la enigmática y apasionante arqueología. ¿Empezamos a desenterrar sus secretos? Permaneced atentos. La arqueología es en parte el descubrimiento de los tesoros del pasado, el análisis meticuloso del analista científico y el ejercicio de la imaginación creativa. Es el placer de fatigarse bajo el sol en una increíble excavación, o sumergirse en busca de navíos hundidos. Pero sin duda, es la importante y esmerada tarea de interpretación que permite al curioso arqueólogo entender qué significaron estos hallazgos en la historia de la humanidad. Debo deciros que la arqueología es tanto una actividad física de campo como una búsqueda intelectual en el estudio o en el laboratorio. La arqueología es la continua búsqueda del conocimiento de nosotros mismos y del pasado humano. O dicho de otro modo, y partiendo de una definición clásica, es la recuperación, descripción y estudio de la cultura material del pasado como forma de acceder a las sociedades que la construyeron. Estudia restos de épocas prehistóricas, de la antigüedad clásica, de la cultura egipcia, mesopotámica, andina, la arqueología medieval, industrial o moderna, o incluso de la cultura material contemporánea, que se estudia desde la perspectiva que llamamos etnoarqueología. Sin embargo, dejadme deciros que para los tiempos prehistóricos solo contamos como fuente de información principal con la arqueología, ya que para los periodos históricos contamos con textos escritos. Y es que puede parecer que un texto refleja más información que un simple objeto material. A priori, un texto aporta mucha información sobre el mundo social y espiritual, ¿no es así? Sin embargo, los restos materiales contienen mucha más información de la que imagináis. No solo referente a la tecnología y a la economía, sino a la organización social y al mundo religioso y simbólico. Además, la arqueología vive una renovación teórica que diseña sus métodos propios de reconstrucción social a partir del estudio de lo material. Este hecho la eleva a la categoría de disciplina científica, pues aúna teoría y método. Pero, ¿cómo se relaciona la arqueología con disciplinas como la antropología o la historia vinculada al estudio del hombre? Y la pregunta más fundamental, ¿es la arqueología una verdadera ciencia? Es necesario decir que la antropología es el estudio del hombre. En sentido más amplio, lo que Edward Taylor resumió en 1871 como el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier otra capacidad o hábito adquirido por el hombre en el plano social. Por lo tanto, la antropología es una disciplina amplia que se divide en otras tres menores: la antropología física, la antropología social o cultural y la que nos ocupa, la arqueología. Esta última estudia las sociedades del pasado, principalmente a través de sus restos materiales, las construcciones, los útiles y demás artefactos que constituyeron la cultura material dejada por aquellas. Pero os asaltan ciertas preguntas, ¿verdad? Tranquilos, a mí me sucedía lo mismo en mis primeros años de estudio. Os preguntaréis, si la arqueología se ocupa del pasado, ¿en qué se diferencia de la historia?
Es sencillo. La arqueología estudia la cultura material del pasado, y esta es la única fuente de información de la que se sirve. Por otro lado, la historia bebe de las fuentes escritas, de documentos escritos. No obstante, puede contribuir en gran medida a la comprensión de periodos y lugares en donde existen documentos, inscripciones y otras evidencias literarias. Pero con frecuencia es el arqueólogo quien primero descubre los testimonios. Así pues, la labor del arqueólogo se antoja vital en todo descubrimiento o hallazgo histórico. Dado que el propósito de la arqueología es la comprensión del género humano, constituye sin duda una disciplina humanística, es decir, una ciencia humana, y ya que se ocupa del pasado del hombre, es una disciplina histórica. Como os dije, la arqueología utiliza la historia escrita, pero es el material que encuentra el arqueólogo lo que nos dice qué debemos pensar. Os lo explicaré así. El registro histórico hace declaraciones, ofrece opiniones, emite juicios, aunque estas declaraciones y estos juicios deban ser interpretados. Por el contrario, los objetos que descubrimos los arqueólogos no dicen nada en sí mismos directamente. Somos nosotros, en el presente, los que debemos darle sentido y preguntarles. Desde este punto de vista, la práctica de la arqueología es bastante similar a la del científico. El científico recoge datos, evidencias, realiza experimentos, formula hipótesis, que no es más que una proposición para explicar los datos, contrasta las hipótesis con más datos y como conclusión elabora un modelo, una descripción que parece apropiada para resumir el patrón observado en la evidencia. El arqueólogo tiene que desarrollar una imagen del pasado, del mismo modo que el científico ha de elaborar una visión coherente del mundo natural. Y en esto radica su especial encanto. El principal objetivo de la arqueología es la reconstrucción de los hechos, unir las piezas del rompecabezas. Pero, sobre todo, reconstruir el modo de vida de las gentes de una sociedad. Interesa tener una imagen de cómo vivían, cómo explotaban su entorno, por qué vivían de esta forma, por qué adoptaron determinados patrones de comportamiento. En resumen, al arqueólogo le interesa explicar el cambio cultural, o lo que conocemos como arqueología procesual. En cuanto a su historia, sabed que la arqueología nació de una fase especulativa basada en meras especulaciones acerca del pasado, fundamentadas en grandes mitos de la creación. Durante esta fase se desarrolló una curiosidad por coleccionar las reliquias de civilizaciones antiguas. La fase especulativa llega hasta el Renacimiento, etapa en la que príncipes y gentes refinadas comenzaron a coleccionar curiosidades sin ningún orden ni sentido aparente. Pasados los años y llegados al siglo XVIII, tienen lugar las conocidas como primeras fases de excavación de algunos de los yacimientos más destacados, como el de Pompeya y Herculano, los cuales veremos más adelante. Sin embargo, el mérito de dirigir la primera excavación científica en la historia de la arqueología recae en Thomas Jefferson. ¿Os suena, verdad? Jefferson fue el tercer presidente de los Estados Unidos y quien en 1784 cavó una zanja atravesando un túmulo sepulcral en su propiedad de Virginia. En tiempos de Jefferson, la gente suponía que los cientos de inexplicables túmulos conocidos al este del Mississippi habían sido construidos por una raza mítica y desaparecida de constructores de túmulos. Su trabajo marcó el inicio del fin de la fase especulativa. Algo estaba cambiando en la arqueología. Jefferson ponía la primera piedra hacia una disciplina científica que contrastaba las ideas relativas a los túmulos con la evidencia concreta, mediante la excavación de uno de ellos. Sus métodos fueron lo bastante cuidadosos como para permitir reconocer niveles diferentes, lo que llamamos estratos arqueológicos,
y ver que los numerosos huesos presentes estaban peor conservados en las capas inferiores. De todo ello, dedujo que el túmulo fue reutilizado como lugar de enterramiento en muchas ocasiones distintas. Sin duda, Jefferson se adelantó a su tiempo. Su sólido planteamiento, la deducción lógica a partir de la evidencia cuidadosamente excavada, fue todo un hito para el estudio arqueológico. El nuevo enfoque se alejaba de las ideas basadas en una arqueología bíblica, para la cual los sagrados textos eran la única y más fiable evidencia a la hora de lanzarse al descubrimiento de los yacimientos. Por último, me gustaría hablaros de dos ciudades con pasado y presente arqueológico. Me gustaría hablaros de la conocida ciudad de Pompeya y la bellísima ciudad de Herculano. Un fatídico día de agosto del año 79 después de Cristo, cuando el Vesubio entró en erupción, un acontecimiento catastrófico descrito por Plinio el Joven marcó el destino de Pompeya. La ciudad quedó sepultada bajo varios metros de cenizas volcánicas, asfixiando a muchos de los habitantes. La vecina Herculano se sumergió en el fango volcánico. Allí, durante siglos, permanecieron en silencio las ciudades hasta la llegada de los anticuarios en el siglo XVIII. Ya en 1748, Carlos de Borbón y su esposa María Emilia de Sajonia impulsaron la búsqueda de Herculano con un modo más sistemático. El descubrimiento fue algo increíble, pues no se trataba del hallazgo de un objeto aislado o de los restos de algún edificio como los que habitualmente se encontraban en Roma. Lo realmente fascinante fue tener la posibilidad de ver íntegramente una ciudad con sus casas, sus calles y todos los pormenores que ilustran la vida doméstica y urbana del siglo I. Ante la magnitud de tan gran descubrimiento, Carlos de Borbón financiaría durante todo su reinado napolitano las excavaciones de Pompeya y de la hermosa villa de Herculano, en la que se encontró una increíble biblioteca de papiros carbonizados. Con ello, comienza a surgir por vez primera una actividad organizada en la que se ponen en práctica buena parte de los métodos de trabajo que habrían de consolidarse posteriormente en los trabajos arqueológicos. Desde entonces, los hallazgos de ambas ciudades atrajeron una enorme atención internacional, influyendo en los estilos de mobiliario y la decoración de interiores, e inspirando varias obras de ficción romántica. Más adelante, en 1864, Giuseppe Fiorelli ideó un método ingenioso para tratar las cavidades de las cenizas en las que habían aparecido los esqueletos. Simplemente las rellenó con yeso. Así, la ceniza que rodeaba el hueco actuó como un molde y el yeso tomó la forma exacta del cuerpo desaparecido. Pompeya y Herculano siguen siendo a día de hoy las excavaciones urbanas más complejas jamás realizadas. El incrédulo visitante sigue maravillándose al visitar estas preciosidades napolitanas y por entre sus antiguas calles se resuenan las palabras de Silly en su oda a Nápoles. Permanecí en la ciudad, desenterrada, y escuché las hojas de otoño como suaves pisadas de espíritus que atravesaban las calles, y oí la voz soñolienta de la montaña a intervalos estremecer por completo esas salas sin techo. Ahora ya puedes compartir este podcast, descargarlo y darle a me gusta, como todos los anteriores. Escúchalos en Spreaker.com, podcastaddict.com o podchaser.com. Encuéntralos también en mi canal de YouTube, Ángel Gold, La Noche del Alquimista 7, siempre con números romanos, o accede directamente desde el enlace de mi perfil de Instagram, Ángel Gold. Y recuerda, el patrimonio cultural es fiel reflejo de nuestra identidad. Debemos heredarlo de nuestros predecesores y conservarlo para las futuras generaciones. Muchas gracias. Hasta pronto, alquimistas.